nuestro Dios. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las 7 iglesias. Y solamente vamos a estudiar 2 versículos, porque en realidad este es un estudio versículo por versículo, ¿no? Así que no podemos avanzar las 7 iglesias en una sola noche. Estaremos dando una visión panorámica. Estaremos presentando los versículos que nos introducen al estudio de las 7 iglesias. Como ustedes han visto, nosotros hemos estado dando una mirada a cada una de las cosas que hemos visto versículo por versículo. Me gustaría antes hacer una breve introducción contándoles sobre una breve introducción, ¿no? Como una motivación para el estudio de esta noche. ¿Ustedes han notado la diferencia que hay entre una carta formal y una carta mucho más personal? Una carta realizada en el ámbito de un trabajo y una carta realizada en un ámbito mucho más personal. Miren ustedes, yo por ejemplo aquí encuentro una carta que buscaba en internet que dice lo siguiente: doctor Guillermo Enrique Maradei, ¿no? Es un estudio jurídico. Y entonces él dice: ¿a quién corresponda? En esta presentación encontrarán un resumen de nuestra organización, nuestros objetivos, experiencia, el sistema que aplicamos para el tratamiento integral en la mora, así como también algunas de las empresas que les brindamos y o hemos brindado nuestros servicios. Noten este mensaje. El mensaje no se sabe a quién está dirigido, simplemente dice a quién corresponda, y la información que nos da es una información completamente impersonal. Cualquier persona podría leerla y no necesitaría estar pensando que se trata de un mensaje para él, para su momento específico, ¿no? Un mensaje bastante general. Ahora vamos a ver el ejemplo de una carta un poco más personal, ¿no? Aquí hay una carta sumamente interesante, escrita por James Joyce, que es uno de los escritores más famosos, ¿no? Dice: tú eres mi amor, me tienes completamente en tu poder. Sé y siento que si en el futuro escribo algo bueno y noble, debo hacerlo solo oyendo las puertas de tu corazón. Me gustaría que mi vida transcurriera a tu lado, hasta que nos convirtamos en un mismo ser que morirá cuando llegue el momento. ¿Se dan cuenta qué diferencia que hay entre las palabras impersonales de ese mensaje que parecía muy profesional y que decía a quién corresponda y entonces informaba acerca de algo? Y sin embargo, esta carta de alguien que expresa lo que hay dentro de su corazón, que hable completamente el corazón, que le dice a la persona amada: me tienes completamente en tu poder. Y él dice: si algo bueno escribo en el futuro, debo hacerlo oyendo las puertas de tu corazón. Es decir, si logro abrir las puertas de tu corazón, seguramente voy a poder también conocer y voy a poder escribir algo bueno realmente, ¿no? Y él habla acerca de esta linda experiencia del amor. Qué diferencia grande que existe entre una carta que sea dirigida a todo mundo y una carta que sea mucho más personal. Mis queridos hermanos, no debemos pensar que el libro Apocalipsis en general y las cartas a las 7 iglesias en particular son cartas generales, son cartas dirigidas a quien corresponda. No es de esa manera como está escrito el libro Apocalipsis, no es a quien corresponda, es una carta personal y es una carta que, como vamos a ver en el caso de las 7 iglesias, se escribe a un grupo particular de personas que son parte de una experiencia de vida de la persona que está escribiendo, del mensaje que está dando, va específicamente para un grupo de personas que viven, que sienten, que cantan, que lloran, que oran, que sufren, que cantan. Todo eso forma parte del libro de Apocalipsis y eso es lo que nos va a presentar. Por lo tanto, en esta noche vamos a hacer una introducción a las 7 cartas a las 7 iglesias. Y me gustaría que podamos leer previamente dónde nos hemos quedado, ¿no? ¿En qué parte nos hemos quedado? ¿Recuerdan ustedes? Estábamos hablando acerca del gran protagonista del libro del Apocalipsis y hemos descubierto que el gran protagonista del libro de Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. Juan ve a Jesucristo que está caminando en medio de 7 candelabros. Esto es una visión profética. Hay 7 candelabros y al mismo tiempo Jesús está caminando por esos 7 candelabros. Esto es simbólico y la propia palabra de Dios nos va a explicar a qué se refiere. El mensaje de Jesús es: no temas. Recuerdan,
Jesús le dijo a el apóstol Juan que escriba a las 7 iglesias, pero lo primero que tenía que decirles de modo general es que no tengan miedo. No tengan miedo porque Jesús es el primero y el último. No tengan miedo porque Jesús es el que vive y estuvo muerto. No tengan miedo porque Jesús es el que vive por los siglos de los siglos. No tengan miedo porque Jesús es el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Es decir, no hay ninguna razón para tener temor. Y este mismo mensaje, querido hermano, el Señor Jesucristo da en este momento. No tengas miedo, porque Él es el primero y el último. No tengas miedo porque Él venció la muerte, vive por los siglos de los siglos y Él tiene las llaves de la muerte y de la sepultura. Dios está en el control. Dios siempre está en el control. Y entonces Él nos dice que nosotros debemos vivir confiando plenamente en su potestad, en su voluntad. Vamos a ver ahora, mis hermanos, esta siguiente parte en Apocalipsis capítulo 1, versículos 19 y 20. Y entonces esa es la parte que continúa. Ahora, mira la orden que el Señor Jesús le da al apóstol Juan. Él dice, escribe las cosas que has visto. Hasta el momento lo que ha visto es la presencia del Señor Jesucristo. Jesús paseándose entre los candelabros. Eso es lo que ha visto hasta el momento. Todavía no ha visto ninguna visión relativa a los 7 sellos, a las 7 trompetas, a las 7 plagas. Nada de eso ha visto Juan. Lo que él ha visto todavía es la presencia de Cristo rodeando los candelabros. Eso es lo que ha visto. Y entonces le dice, escribe las cosas que has visto y las que son, y también dice las que han de ser después de estas. El Señor le dice, todavía hay varias revelaciones que tengo. Entonces escribe también eso. Y ahora vean que la propia explicación el Señor Jesucristo la va a dar. Él dice aquí, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, porque la descripción que se hace es que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Entonces dice, este misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Ahora va a explicar, la propia Biblia va a explicar qué significan las estrellas y qué significan los candeleros. Y entonces dice lo siguiente, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, noten ustedes que no hay misterio en realidad. Dios mismo está explicando qué es lo que significan las estrellas y los candeleros. Vamos a leer una vez más esta parte. Y dice así, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, aquí está. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y esto, mis hermanos, tiene un significado muy profundo. Las 7 iglesias. Vamos a retroceder un poco para recordar en qué momento aparecen las 7 iglesias. Vamos a ir a los versículos 10 y 11. Ahí aparecen cuáles son las 7 iglesias. Dice el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En otras palabras, ya aquí el Señor le está diciendo cuál es el nombre de las 7 iglesias. Le está diciendo lo siguiente, todo lo que te voy a mostrar, todas las visiones que vas a ver, tienes que escribirlas. Y escribirlas y dirigirlas a estas 7 iglesias que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En esas 7 ciudades habían iglesias cristianas. Y el Señor quiere dirigir un mensaje especial a los cristianos que viven en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y Laodicea. Un mensaje especial para ellos. Y aquí, queridos hermanos, encontramos entonces el nombre de las 7 iglesias. Vamos a ubicar las 7 iglesias. Vamos a ubicar en el mapa las 7 iglesias, ¿no? Si nosotros vemos el mapa mundi, ¿no? Esto se llama un mapa, ¿no?
que nosotros queremos ubicar. Vamos a ver, rápidamente encontramos Sudamérica, ¿no? Ustedes pueden ver dónde está Sudamérica. Allí encontramos también al Perú, nuestro querido país. Al lado está Ecuador, está Brasil, está Bolivia, ahí está Chile, está Argentina, ahí está Sudamérica. Y ahora tú encuentras que ahí está el Perú. Bueno, allí no se encuentra el Asia Menor, ahí no están las 7 iglesias, no están en Sudamérica. Las 7 iglesias las vamos a ubicar en este recuadro aquí. Este recuadro que ustedes ven aquí corresponde al territorio del Imperio Romano en la época del apóstol Juan. El Imperio Romano dominaba todo este sector prácticamente, ¿no? En el tiempo de Juan todavía el Imperio Romano no tenía Gran Bretaña, ¿no? Pero un tiempo después se apoderaron de Gran Bretaña también, ¿no? España, Portugal, Francia, Italia, todo esto era el Imperio Romano. Era Turquía, era lo que hoy es Israel, ¿no? Cisjordania, y el norte de África, lo que es Marruecos, lo que es Algeria. Todo eso corresponde a lo que era el Imperio Romano en la antigüedad. En algún lugar de estos se encuentran las 7 iglesias, en algún lugar del Imperio Romano, pero está muy lejos, así que vamos a acercarnos un poco más. Vamos a poner la lupa. Aquí está ahora, dentro del mapa de Europa, ¿no? Aquí encontramos Grecia, que es esta península aquí, una península que parece un triángulo invertido. Aquí está Grecia, ¿no? Y al lado de Grecia hay una porción que pertenece a Asia. Esta porción que está aquí es el Asia Menor. Esta partecita aquí es el Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Aquí es donde se encontraban las 7 iglesias. Las 7 iglesias se encontraban en esta región del Imperio Romano. En aquel tiempo pertenecía a Roma. Eran 7 iglesias. Allí estaban Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tetira, Sardis, Filadelfia, Odisea. Ahí estaban las 7 iglesias. Ahora vamos a colocar la lupa un poco más afinada, ¿no? Para ver más de cerca dónde estaba la ubicación. Entonces, ahí tenemos, ahí dentro de esta partecita que es el Asia Menor, ubicamos a las 7 iglesias. Vamos a ver las 7 iglesias entonces. Aquí está la iglesia de Éfeso. Y miren ustedes, ¿ah? Hacia el norte está la iglesia de Esmirna. Más arriba está la iglesia de Pérgamo. Aquí ustedes ven Tiatira. Luego vemos Sardis. Luego Filadelfia y luego la Odisea. Y es de esta manera que nosotros encontramos aquí las 7 iglesias. Había también iglesias en Colosas, ¿no? Pero ¿por qué no es mencionada? Aquí está la ciudad de Colosas. ¿Por qué son solamente 7 iglesias? Porque, queridos hermanos, en la Biblia el número 7 tiene un significado especial. El número 7 significa plenitud. El número 7 significa perfección. El número 7 significa totalidad. Por lo tanto, y aquí este es un mensaje central para poder descubrir cuál es la razón de ser de 7 iglesias, por lo tanto, el propósito que tiene Dios no es solamente escribir a las 7 iglesias de ese tiempo, porque el número 7 representa totalidad. Por lo tanto, lo que quiere hacer Dios es tomar el nombre de las 7 iglesias para en realidad dirigirse a la iglesia cristiana de todos los tiempos y en todos los lugares. Por eso lleva el número 7, porque es totalidad. Entonces, cuando Juan escribe a las 7 iglesias, en realidad no únicamente le está escribiendo a las 7 iglesias, está escribiendo a toda la iglesia cristiana de todos los tiempos. Por lo tanto, si tú eres cristiano, también te está escribiendo a ti. No importa que tú vivas en el Perú, no importa que vivas en México, en República Dominicana, eso no importa. Lo que importa es que eres cristiano. Y si eres cristiano, perteneces a la iglesia cristiana, estos mensajes son para ti. Porque dice 7 iglesias, no porque únicamente son para las 7 iglesias, porque el número 7 representa totalidad, representa el panorama completo de la historia de la iglesia cristiana. Por eso es que Dios le dice que el apóstol Juan tiene que mencionar aquellas cosas que pronto van a suceder. Es decir, va a hablar a la iglesia lo que va a suceder en el futuro. Y lo que está diciendo entonces es que a lo largo de toda la historia del cristianismo, las iglesias deben estar atentas al mensaje del Apocalipsis.
No es solo para las 7 iglesias, son 7 porque es para toda la iglesia de todos los tiempos. Esto, queridos hermanos, sin duda viene a ser un mensaje tremendo para nuestra vida. No es solamente para el tiempo antiguo, es también para nuestro tiempo. Y aquí está rápidamente una descripción de las 7 iglesias, ¿no? La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son las 7 iglesias. Y hemos visto que son iglesias, son lugares que en el pasado, ahora también, ¿no es cierto?, se encontraban muy cerca unas de otras, estaban en la misma región del Asia Menor. El apóstol Juan había sido anciano de iglesia y dirigente de iglesia en Éfeso, ¿no? Y también había un tal que fue su discípulo llamado Policarpo, que también fue compañero en Éfeso y que después fue anciano en Esmirna. Es decir, Juan conocía a los miembros de iglesia en Éfeso. Juan conocía a los miembros de iglesia en Esmirna, en varias ciudades. Y saben, en el tiempo de Juan, vamos a decir año 95 después de Cristo, cuando se escribe el Apocalipsis, en el tiempo de Domiciano, cuando Domiciano era emperador de Roma, año 95, en ese tiempo todavía habían algunas personas que habían conocido personalmente a Jesucristo. Quizá habrían sido niños, ¿no? Niños. Quizá cuando tenían unos 5, 6, 10 añitos de repente, ¿no? Recuerden ustedes que Jesús tuvo su ministerio en el año 27 al 31 aproximadamente, ¿no? Ese fue el ministerio de Cristo. Así que un niño de 10 años tendría pues unos, ¿qué digo yo? Unos casi 70 años en ese tiempo cuando Juan escribe el Apocalipsis. Así que todavía había miembros de iglesia que habían conocido al Señor Jesucristo. Y todavía quedaba como último discípulo de Jesús vivo el apóstol Juan. Entonces el mensaje del Apocalipsis es un mensaje en el que Juan quiere colocar el legado de aquellos que conocieron personalmente a Cristo hacia la nueva generación de cristianos que no tocaron a Jesús, que no escucharon a Jesús, que solamente lo van a escuchar a través del relato de sus antepasados, que solamente van a escuchar a través del testimonio de aquellos que lo oyeron, pero que no lo vieron nunca. Y entonces ese es el propósito del Apocalipsis, trasladar este mensaje a una nueva generación de cristianos. Nosotros somos ahora también la nueva generación de cristianos. Tú no estuviste en el Sermón de la Montaña, mi hermano. Tú no estuviste cuando Jesús contó por primera vez la parábola del hijo pródigo. No estuviste allí. Nosotros no escuchamos esas palabras, pero igualmente, como aquella generación que no había visto a Jesús, la promesa es la misma y el mensaje es el mismo y el poder es el mismo, porque la palabra de Jesús tiene tanto valor como la presencia física de Jesús. Y eso es algo que la iglesia jamás debe olvidar, porque Jesús aparece como cuidando los candelabros, ¿no? Y los candelabros tienen un significado especial que lo vamos a ver más adelante. Ahora entonces, aquí están las 7 iglesias, mis hermanos. Sin embargo, tenemos que hacer un comentario previo. El comentario es el siguiente. Tenemos que ver que las iglesias representan al cristianismo de todos los tiempos, desde Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Desde la ascensión de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Es la historia completa de la iglesia cristiana. Por eso dice 7 iglesias. Y por eso dice que habla de las cosas que irán a venir. Así, mis hermanos, la iglesia de Éfeso representa a la iglesia de los apóstoles, del tiempo de los apóstoles hasta el año 100 cuando muere el último apóstol, 100 después de Cristo. Después empieza otro periodo que es caracterizado por la iglesia de Esmirna, desde el año 100 hasta el 313, un tiempo de persecución. Ese es el periodo representado por Esmirna. Luego viene el periodo de Pérgamo, que es el 313, cuando se hace el cristianismo oficial con Constantino en el Edicto de Milán, 313, hasta el año 538, cuando viene el encumbramiento del papado. Año 538 es Pérgamo. Luego, desde Pérgamo 538 hasta el 1517, que empieza la Reforma Protestante, es el periodo de la Edad Media, la Alta Edad Media, ¿no? De Tiatira, donde el cristianismo es relegado, la Biblia es relegada y aquel que estudia la Biblia es perseguido, ¿no? Hay un cristianismo popular, un cristianismo sincrético que es el que domina, pero el verdadero cristianismo es un cristianismo perseguido en la época de Tiatira, hasta el año 1517, cuando empieza la Reforma Protestante.
La Reforma Protestante, desde Sardis hasta el año 1798, que acaba el periodo de la máxima supremacía de la Iglesia popular, ¿no? Hasta ese periodo, nosotros vamos a identificar a la iglesia de Sardis. Y luego, desde 1798 hasta 1844, la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia del gran despertar y de la predicación del Evangelio en 1844. Y luego, desde 1844 hasta nuestro tiempo, corresponde al periodo de la Odisea. La Odisea es la iglesia actual. Nosotros formamos parte de la Odisea. Ahora, por favor, no cometas el error. Bueno, entonces yo quiero solamente estudiar lo de la Odisea, porque ese es mensaje para mí, porque es para mi tiempo. No, en Éfeso también hay mensaje para ti, mi hermano. Y en Esmirna también hay mensaje para ti. Y en Pérgamo, y en Tatira, y en todas las iglesias. Por lo tanto, debemos estudiar el Apocalipsis en dos niveles. Un primer nivel, que es el nivel histórico en el tiempo en que fue escrito para las personas que lo leyeron por primera vez. Pero también tenemos que leer el Apocalipsis como un mensaje para nosotros en nuestro tiempo. Y en ese sentido hay un mensaje poderoso de Éfeso para tu vida y de Esmirna para tu vida. Y de cada una de estas iglesias contiene un mensaje para nuestra vida. Entonces, si bien es cierto, nos muestran etapas de la historia de la iglesia cristiana, también es cierto que hay aplicación en cada una de estas iglesias para nuestra vida personal, ¿no? Y eso lo vamos a descubrir a medida que vayamos estudiando cada una de las iglesias, ¿no? Entonces, ahora ya vemos la visión panorámica de las 7 iglesias, esas son las 7 iglesias, y ahora yo quiero recordar una vez más la estructura del libro de Apocalipsis. ¿Recuerdan ustedes cuál era la estructura? Habíamos descubierto que Apocalipsis tenía una estructura en quiasmo, ¿no? Quiásmica, en donde la parte más importante estaba en el centro. Y hemos visto cómo el prólogo y el epílogo contenían cuestiones muy cercanas entre sí, ¿no? Repeticiones, alusiones. Ahora, mis hermanos, vamos a ver cómo una vez más encontramos otras repeticiones cuando se presentan las 7 iglesias. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice, le daré a comer el árbol de la vida. Más adelante, en la parte final, otra vez hay una mención del árbol de la vida. Apocalipsis 22:2, que dice, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. ¿Te das cuenta cómo hay una mención al principio y otra hacia el final? Lo mismo sucede también, vas avanzando y habla de la segunda muerte en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Y en la parte final, en el capítulo 20, versículo 14, vas a encontrar, esta es la muerte segunda. Es decir, otra vez, ¿no? Lo que se dice al principio se repite al final del libro Apocalipsis. En el capítulo 2, versículo 16, continúas avanzando y dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y la misma frase, más atrás también, cuando vas retrocediendo, ¿no? Allí encuentras en el 19:15, de su boca sale una espada aguda. Te das cuenta que hay una similitud de figuras entre el principio y el final. Mira, por ejemplo, el 2:17 dice, un nombre nuevo. Y la frase nombre nuevo en el 19:12 hacia el final. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía. Nombre, nombre. Luego, en el 2:18, el que tiene ojos como de llama de fuego. Y más adelante, retrocediendo un poco, sus ojos eran como llama de fuego. Y en el 2:26 y 27, dice, regirá con vara de hierro las naciones. Y el 19:15 se repite esa figura para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y así hay varios ejemplos. Es por eso, mis hermanos, que podemos decir que esta correspondencia es absoluta, ¿no? El prólogo que se va repitiendo en ciertas figuras en el epílogo, las figuras de las 7 iglesias, ciertas figuras, tú las vas a encontrar luego en los últimos capítulos, y así vamos a poder leer que la parte central es desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, ¿no? En síntesis. Entonces, mis hermanos, hemos visto que hay una correspondencia exacta, ¿no? Tal como habíamos mencionado, hay un quiasmo. Para poder entender Apocalipsis necesitamos entender la estructura del libro. Entonces, de esa manera vamos a ir viendo poco a poco, nosotros vamos avanzando, ¿no? Luego vamos a ver las 7 iglesias, los 7 sellos y la parte, digamos, central de nuestro estudio va a ser la crisis final.
Ahí hablaremos del capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulos tremendos, soberbios, ¿no? Ahora está empezando la historia, empezando a desarrollarse. Empieza con estas cartas a las 7 iglesias. Y hemos visto que las 7 iglesias son una visión panorámica de la historia de la iglesia cristiana, ¿no? Y ahora vamos a ver una vez más, regresar y vamos a entender los misterios. Apocalipsis capítulo 1, versículos 19 y 20. Allí dice lo siguiente. ¿Mm? Leemos una vez más. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. O sea, pasado, presente y futuro, ¿no? Pasado inmediato, presente y futuro. Escribe Juan. Ahora el Señor él mismo va a descifrar cuáles son los símbolos que ha presentado. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Ahí está el misterio. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Vamos a ver esto. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La propia palabra de Dios me va descifrando, ¿no? Entonces, vamos a ver primero los candeleros. ¿Qué es lo que son los candeleros? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué son los candeleros? Recuerdan ustedes que Juan vio una visión semejante a la que estamos presentando aquí. Hay 7 candeleros y en medio de los candeleros está la figura de Jesucristo y cada uno de esos candeleros tiene un significado. ¿Qué dice allí? Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y Jesús está caminando entre las 7 iglesias. Jesús está paseándose entre las 7 iglesias. ¿Cuál es el mensaje? Es un mensaje poderoso. Jesús estará siempre al lado de su iglesia. De esa manera, a lo largo de la historia, Jesús va a cuidar de la iglesia en todas las etapas de su historia. Y así Él va a cumplir con esa promesa que Él dejó. ¿Cuál fue la promesa? La que dejó junto con la gran comisión. ¿Cuál es la promesa que Jesús dejó junto con la gran comisión? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta visión nos presenta esta declaración. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, desde el tiempo de los apóstoles, que está representado por Éfeso, pasando por el tiempo de la persecución en el tiempo de Esmirna, pasando por el tiempo del inicio de la apostasía con Pérgamo, luego con Tiatira, con Sardis, con Filadelfia. Jesús está cuidando de su iglesia. No importa cuán negra sea la situación, en qué terribles tinieblas pueda caer el mundo, el Señor cuida de los candelabros. Él está alrededor de los candelabros, Él está cuidando a su iglesia. Esa es la figura que nos muestra el libro de Apocalipsis. Jesús cuidando de su iglesia, pero la iglesia de todos los tiempos. Y Jesús, querido hermano, también está cuidando de la Odisea. Y la Odisea es la iglesia de nuestro tiempo. Jesús también la está cuidando. Por más que sea débil, por más que sea defectuosa, por más que parezca no tener fuerza, por más que las fuerzas de la oposición, las fuerzas de la persecución, las fuerzas de la burla parecen más poderosas, Jesús también está protegiendo a la Odisea. También está en medio de nuestra iglesia, porque esa es la visión que Juan presenta mostrando a Jesús cuidando a su iglesia en todas las etapas de la historia de la iglesia. Entonces queda claro allí. Ahora, mis hermanos, vamos a ir ahora a otro aspecto más acerca de este tema. Dice, el misterio de las 7 estrellas. Y ahora, ¿qué son las 7 estrellas? Ya vimos que los candelabros son las 7 iglesias. Pero, ¿qué significan las 7 estrellas? Vamos a leer una vez más. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, ahí están en la diestra de Jesús, ¿no? De oro, dice allí, que has visto, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles de las 7 iglesias. Quiere decir que en cada una de las iglesias hay un ángel. Por lo tanto, hay 7 ángeles, ¿no? Porque hay 7 iglesias. Son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora, la palabra ángel puede usarse de dos maneras. Ángel es aquel siervo de Dios que los sirve en el cielo y que es enviado hacia la tierra. Seres poderosos que Dios ha creado, los ángeles. Pero también en la Biblia el ángel significa mensajero. Anju es la palabra, angelus, ¿no? Es la palabra griega para hablar acerca de ángeles. Y significa tanto ángel como mensajero. Y mensajero significa líder.
¿no? Entonces, en este caso, cuando Jesús habla acerca de las 7 estrellas, que son los ángeles de las 7 iglesias, lo que está diciendo es que el liderazgo de las iglesias está en las manos de Jesucristo, porque esos 7 ángeles representan a los mensajeros de cada iglesia. Y cuando leamos cada uno de los mensajes, vamos a ver que el Señor le dice, escribe al ángel que está en la iglesia de Éfeso, escribe al ángel que está en tal iglesia, escribe al otro ángel, ¿no? Entonces, no se trata de los ángeles del cielo, porque los ángeles del cielo no necesitarían que se les escriba, ¿no? Se trata del líder de la iglesia de Éfeso, del líder o anciano de la iglesia o pastor de la iglesia de Esmirna, de Pérgamo. Estas 7 estrellas representan el liderazgo de la iglesia. Entonces, mi querido hermano, aquí hay un pensamiento solemne. No pienses, por favor, que la iglesia está dirigida por seres humanos, que son aquellos los que tienen la última palabra. No es el ser humano que dirige. El Señor tiene el liderazgo de su iglesia en su mano. Lo que Él está diciendo es, al final de cuentas, yo soy el que dirige la iglesia. A pesar de los errores humanos, Dios tiene la conducción. En su mano se encuentran las 7 estrellas, que son los 7 ángeles de las 7 iglesias, es decir, los 7 mensajeros, los 7 líderes de cada una de las iglesias están en las manos de Jesús. El liderazgo de la iglesia está en las manos de Jesús, mi hermano. Es Jesús el que dirige esta iglesia. Por lo tanto, también el liderazgo de la iglesia de Laodicea, la última iglesia, la iglesia a la que tú perteneces y a la que yo pertenezco, está también bajo la dirección, bajo la dirección de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos queridos, sin duda esta es una noticia que trae mucha alegría a nuestro corazón. Jesús está al frente. Hay una estructura que nosotros vamos a visualizar cuando estudiemos las 7 iglesias. La estructura es la siguiente, las 7 cartas, ¿no? En primer lugar, hay el nombre de la iglesia, Jesús describe la iglesia, ¿no? Ve cuáles son las partes buenas, las cosas buenas, Él también señala aquello que no está bien, Jesús presenta un remedio y Jesús al final, Él presenta una promesa. Esto va a suceder en todas las iglesias. Como vamos a ver, en algunas Jesús no encuentra nada bueno. Y en algunas Jesús no encuentra nada malo tampoco, ¿no? Pero eso lo vamos a ver cuando analicemos cada una de las 7 iglesias. La próxima semana, mis hermanos, continuaremos con el estudio, pero ya empezando directamente con la iglesia de Éfeso. Veremos punto por punto la iglesia de Éfeso y tendremos un mensaje maravilloso para nuestra vida, porque Éfeso es la iglesia de los apóstoles. Y allí vamos a ver también cuál es el diagnóstico y cuál es la promesa que Jesús hace para la iglesia de aquel tiempo, porque significa también que tiene un mensaje especial para nosotros en nuestro tiempo. Mi querido hermano, que Dios te bendiga, que el estudio de esta noche haya sido realmente provechoso para nuestra vida personal y espiritual. Vamos a hacer una oración y de esta manera terminaremos el estudio de esta noche. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la preciosa oportunidad de estudiar tu palabra en esta noche. Queremos pedir, Señor, que vayas cada día a nuestro lado, conforme a tu promesa, que así como caminas en los candelabros que representan tu iglesia en toda la historia, también puedas caminar dentro de nuestro corazón, habitar en nuestra vida. Bendice a cada hermano, a cada familia que estuvo con nosotros en esta noche y que tu bendición también pueda continuar cada día en nuestra vida. Colocamos, Señor, todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, de esta manera estamos terminando con la reunión de esta noche. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta. Si hubiese alguna pregunta, puede levantar la mano, puede manifestarse de alguna manera para decir, pastor, tengo una pregunta y entonces le vamos a dar paso para que pueda hacer su pregunta. ¿Mm? Bueno, creo que todo está claro, ¿no? Bueno, si todo está claro, entonces no hay pregunta. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces nos despedimos hasta la próxima semana cuando hablemos acerca de la iglesia de Éfeso. Que Dios les bendiga, una feliz noche y nos estamos viendo.